Su nombre es Marta. Marta vivió uno de los contactos con seres que no son seres vivos, vamos a llamarle así. Marta nos cuenta que visitaba mucho a su abuelita, porque su abuelita le contaba muchas historias, muchas leyendas de donde era su abuelita. Es un pueblo que se llama San Antonio, un pueblo compuesto por mitos, por leyendas, cosas extrañas que sucedían. Pero en ese pueblo pasó un hecho trágico que marcó pues a todas las personas del pueblo y que se convirtió en leyenda. Ella me dice que su abuela todo el tiempo le contaba la misma historia. Se las voy a contar porque ella tuvo un acercamiento con este tema. Ella dice que en esos años, en ese tiempo, las familias practicaban algo que no es tan bien visto. Como eran tan pocos y todos se conocían, en ese pueblo es cuando tú tienes un hijo, tú desde que tu hijo está pequeño estás buscando con quién se va a emparentar. Sí. Entonces, las familias normalmente escogían la pareja de sus hijos. En ese entonces llegó un forastero, un joven. Ese joven era muy apuesto, pero pues nadie lo conocía. El detalle es que este joven llegó al pueblo para quedarse. Y como ahí se acostumbraba a hacer esto de buscar las parejas desde que eran niños, pues él empezó a andar con una chica que su familia ya estaba viendo planes con otro chavo del pueblo. Sí, sí. Pero pues al tipo no le importó, realmente se enamoró de ella. Esta chica se llamaba Rocío. Y empezaban a verse escondidas porque era peligroso. Hay lugares donde hay ciertos temas que por muy ligeros que se vean, la gente toma alternativas muy pesadas, muy bruscas para poner orden. Entonces ellos, por este tema de usos y costumbres, se veían escondidas siempre a las afueras del pueblo, haciendo una referencia donde había un puente como de piedra muy viejo, donde nadie iba. Ahí ellos se veían, pasaban un tiempo juntos y cada quien se iba a su casa. Esto pues obviamente no se pudo mantener en secreto por mucho tiempo. Rocío venía de una familia numerosa. Tenía 6 hermanos varones y 3 hermanas. Hablamos de que eran 10 hijos. Entonces ella constantemente buscaba la forma de ver a su enamorado, pero había un problema. Tenía que no solamente huir de mamá y de papá, sino de todos sus hermanos, sus 9 hermanos. Como lo comenté, una de sus hermanas la cachó. Empezó a seguirla y se dio cuenta que ella iba a las afueras del pueblo, donde se estaba viendo con este chico, con este forastero. Entonces, esta hermana se regresa a su casa y le dice a su papá: fíjate que Rocío está saliendo con alguien que no es la persona que tú le escogiste. Y en este momento está con él. En ese momento, el padre de familia le dijo a sus 6 hijos varones: vayan y hagan lo pertinente. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Hablo de Rocío y su enamorado. Ellos estaban allá en lo oscurito, dándose amor. La historia y la leyenda cuenta que en ese momento empezó a caer una fuerte tormenta y empezó a hacer mucho frío. Entonces este caballero le da a Rocío su sombrero y su chal para cubrirla del agua y del frío. En ese momento, instantes después, estaban llegando los 6 hermanos. Pero al ver un lugar donde no hay luz y solamente ven a la persona con sombrero, se le fueron encima a su propia hermana. Híjole. Acabaron con su vida. La historia cuenta que la apedrearon y se dieron cuenta muy tarde, ya cuando había un daño muy fuerte, que era su propia hermana. En ese momento, la ira de estos hermanos por haber acabado con su hermana y no con el chavo, hacen que también acaben con la vida de él. Prácticamente asesinaron a las 2 personas en ese momento. A partir de ese suceso, ya saben ustedes bien el tema de la leyenda. La gente del pueblo decía que veían el espíritu de Rocío caminando por el pueblo, lamentándose porque ellos tenían planes. Tenían el plan de escaparse e irse juntos. Y esto que sucedió no se concretó, hizo que no se concretara.
Entonces, a partir de ese momento se crea la leyenda. Y esta leyenda de Rocío constantemente nuestra seguidora la estaba viviendo con su abuela. Todo el tiempo se la contaba. Era la historia que nunca faltaba. Pero como toda historia tiene su final, la abuelita de Rocío en algún momento fallece. Y el último pedimento que tuvo esta señora antes de morir fue: entiérrenme en mi pueblo. Ok. Entiérrenme en mi pueblo. Ella, entonces, pues prácticamente llevan el cuerpo y toda la familia se van para San Antonio, que es el pueblo donde era la abuelita y donde estaba esta leyenda. Nuestra seguidora nos cuenta que estaba muy triste, estaban velando el cuerpo de su abuelita y llegó el día del entierro. La verdad es que estaba muy agobiada, tenía mucha tristeza y ella no quería ver el cuerpo de su abuelita en el ataúd porque decía: yo no quiero que esa sea la última imagen que tenga de ella. Yo quiero llevarme su última imagen, que sea cuando me sentaba con ella a tomar café y ella me contaba estas leyendas. Esos momentos son los que yo me quiero llevar a mi memoria. No quiero verla. Entonces, cuando van al panteón, ella no quería estar presente cuando la estaban enterrando. Y empezó a caminar en el panteón, empezó a caminar, y se dio cuenta de que este panteón en algún momento terminó. O sea, ella ya empezó a caminar entre puras calles y puro monte. Entonces ahí vio a una persona que estaba sentada. Para esto, antes de ese momento, pasó por un puente como de piedras y empezó a caminar y se dio cuenta que había una chica que estaba ahí llorando. Y ella dijo: seguramente está igual que yo. Hay una persona también de su familia que la están enterrando. Se agarra y se sienta en la banca y los dos se quedan sentados. Ella escucha que no dejaba de llorar y es cuando ella le dice: ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué tienes? Pero esta mujer no paraba de llorar. Únicamente tenía sus dos manos cubriendo su rostro, pero no las bajaba. Y le dice: amiga, ¿por qué lloras? También están enterrando a un familiar mío. No te preocupes, no va a pasar nada. ¿Cómo te llamas? Y es en ese momento cuando ella, sin quitarse las manos del rostro, le dice: Rocío. Como que entra un flashazo. Sí. Porque recordó: pasé por un puente de piedras. Ya no estoy en el panteón. Y es como un momento donde sientes mucha tensión porque todo lo que escuchaste de esta leyenda, saber que la persona que está a tu lado no es una persona, es un espíritu. Y es el espíritu de la leyenda que te contaba tu abuela. En ese momento ella se quedó como en shock, voltea hacia su izquierda y ve que venía su mamá buscándola. Dice: hija, te ando buscando. Fue un momento de alivio, pero en un momento que regresa la mirada donde estaba esta persona llorando, Rocío, se da cuenta que ya no estaba. Ella decidió callarlo por mucho tiempo, sobre todo por el momento, porque era un momento de mucha tristeza para la familia. Y después de muchos años, decidió hablar y decir en una mesa, en una cena familiar: ustedes nunca le creyeron a la abuela la historia de la leyenda de Rocío. Yo sí la creí y les voy a decir algo. El día de su entierro, yo la conocí. Y todos decían: ¿cómo? Le contó todo lo que sucedió y toda la familia supo entonces que aquella leyenda no era un cuento sacado de la mente de alguien. Fue un hecho trágico, real. Y el espíritu, a los días de hoy, sigue rondando ese pueblo. Lo curioso es que algunas personas la confunden con la Llorona, porque es casi el mismo espectro, solamente que la Llorona se describe con vestiduras blancas. En este caso, Rocío usa un vestido negro, pero de igual forma está llorando, pero no le ves el rostro. Esa es la historia de Rocío.